Hola a todos, mi nombre es Marcelo Labarta, mi canal de YouTube es Marcemática. En este video vamos a trabajar con el análisis de una función homográfica. Pero primero vamos a ver qué es una función homográfica, vamos a recordarlo. Las funciones homográficas son un caso particular de las funciones racionales. Recordemos, una función es una función racional si el numerador y el denominador de la función son polinomios. En el caso de la función homográfica se llama así por la forma de su gráfico. Luego, cuando hagamos el gráfico, nos vamos a dar cuenta por qué la llamamos así. Entonces, vamos a comenzar el análisis de esta función homográfica f de x igual a x menos 5 sobre 2x menos 6. Siempre en el análisis de cualquier función, lo primero que tenemos que encontrar es el dominio de la función, o sea, aquellos valores que podemos darle a la función. En este caso, para determinar el dominio de esta función homográfica, lo que tenemos que hacer es hacer distinto de cero el denominador de la función. ¿Por qué distinto de cero? Recordemos que en una división el denominador, ¿no? El divisor, no puede ser igual a cero. No existe la división con cero. Entonces vamos a comenzar. Decimos que 2x menos 6 es distinto de 0. Entonces despejamos, acá nos quedó una ecuación, despejamos la ecuación y nos queda que x debe ser distinto de 3. Entonces, por lo tanto, llegamos a la conclusión que el dominio de esta función son todos los números reales menos el 3. Lo que vamos a hacer ahora, seguidamente, es encontrar el conjunto de imágenes de la función, o sea, todos aquellos valores que la función va a tomar. Lo que vamos a hacer es buscar la función inversa de nuestra función. Entonces decimos que f de x es y, nos queda que y es igual a x menos 5 sobre 2x menos 6. ¿Por qué la función inversa? Porque el dominio de la función inversa va a ser el conjunto de imágenes de la función. Entonces comenzamos a despejar para encontrar la inversa de esta función. Vamos a pasar 2x menos 6, va a aparecer multiplicando del otro lado del igual. O sea, nos queda y por 2x menos 6 igual a x menos 5. Luego lo que hacemos es distribuir la y dentro del paréntesis. Nos queda 2y por x menos 6y igual a x menos 5. Y ahora agrupamos todos los términos que tienen x a un lado del igual y todos los términos que no tienen y x del otro lado del igual y extraemos factor común x. Entonces nos queda x por 2y menos 1 igual a 6y menos 5. Por último, y para encontrar la función inversa, lo que hacemos es despejar la x, o sea, este 2y menos 1 nos va a quedar dividiendo al otro lado del igual. Entonces, acá ya tenemos la función inversa de nuestra función original. En este caso no vamos a hacer el cambio de variables porque estamos encontrando la función inversa solamente para poder determinar el conjunto de imágenes de la función. Entonces lo que vamos a hacer es similar a lo que hicimos antes, hacer distinto a 0 el denominador, entonces nos queda que 2y menos 1 es distinto de 0 y vamos a despejar
la y. Entonces, en definitiva, nos va a quedar que y es distinto de un medio. Por lo tanto, el conjunto de imágenes de nuestra función van a ser todos los reales menos un medio. Y ahí ya tenemos el conjunto de imágenes. Bien, este tipo de funciones pueden tener asíntota vertical y asíntota horizontal. ¿Cómo determinamos las asíntotas, la vertical y la horizontal? Bueno, es muy simple. Este valor que excluimos del dominio va a ser la asíntota vertical de la función. Entonces nos queda que la asíntota vertical es x igual a 3. Y el valor que excluimos del conjunto de imágenes, o sea, un medio en este caso, va a ser la asíntota horizontal de la función. O sea, y igual a un medio es la asíntota horizontal de la función que estamos estudiando. Bueno, vamos a borrar un poco la pizarra, así nos queda espacio para seguir haciendo el estudio de esta función. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es encontrar el conjunto de ceros de la función y la ordenada al origen de la función. O sea, los puntos en donde la función se intersecta con los ejes cartesianos. Recordemos que las raíces de una función o ceros es donde la función corta o toca al eje de las abscisas, al eje horizontal, y la ordenada del origen es en donde la función corta al eje de las ordenadas, al eje vertical, el eje y. Entonces, vamos a igualar a 0 la función. Nos queda que 0 es igual a x menos 5 sobre 2x menos 6. Y vamos a comenzar a despejar. Nos va a quedar que 0 por 2x menos 6 es igual a x menos 5. O sea, este lado del igual, la izquierda del igual, se nos hace 0. Entonces nos queda que 0 es igual a x menos 5. Por último, despejamos la x y nos queda x igual 5. Por lo tanto, la raíz de esta función, tenemos una sola raíz, un solo corte con el eje de las abscisas, sería x igual a 5. O sea, el conjunto de ceros de la función es 5. Bien, entonces ahora vamos a buscar la ordenada al origen. Entonces, para encontrar la ordenada al origen, vamos a hacer f de 0, o sea, vamos a evaluar la función en 0. Entonces, nos va a quedar que f de 0 es igual a 0 menos 5 sobre 2 por 0 menos 6. En definitiva, f de 0, la ordenada al origen, es 5 sextos. Entonces, vamos a agregar nuestra ordenada al origen en el resumen. Muy bien, corremos un poco para tener más lugar para trabajar en la pizarra. Y lo que vamos a hacer ahora es buscar los conjuntos de positividad y de negatividad de la función. Recordemos que el conjunto de positividad en una función son todos aquellos valores del dominio para los cuales la función es positiva. O sea, la gráfica de la función, dicho de otra manera, está sobre el eje de las abscisas, sobre el eje X. Y el conjunto de negatividad son todos aquellos valores del dominio para los cuales la función es negativa. O sea, en la gráfica está por debajo del eje de las X, del eje de las abscisas. Muy bien, ¿cómo vamos a averiguar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad de una función? Bueno, lo que hacemos es dibujar una recta numérica
y ubicar, no en escala, es para guiarnos nada más, ubicamos, para este caso, la raíz de la función y la asíntota vertical de la función. Raíz y asíntota vertical. Entonces, todo el conjunto de los reales nos queda dividido en tres subconjuntos, en tres intervalos. El intervalo menos infinito 3, el intervalo 3, 5 y el intervalo 5 más infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar la función y vamos a darle un valor dentro de cada uno de los intervalos que nos quedan determinados, de estos tres intervalos. Entonces, por ejemplo, para el intervalo menos infinito 3 podemos darle valor 0. ¿Sí? Ya le habíamos dado valor 0 cuando averiguamos la ordenada del origen y nos queda que para 0 es 5 sextos. Realmente lo único que nos interesa en este caso es el signo que toma la función. En este caso, el signo que toma es signo positivo. Entonces, el intervalo menos infinito 3 toma valores positivos. O sea, el intervalo menos infinito 3 es parte del conjunto de positividad de la función. Ahora vamos a hacer lo mismo para el siguiente intervalo, para el intervalo 3, 5. En este intervalo, por ejemplo, podemos darle valor 4 a la función. Si le damos valor 4, nos queda que la función toma valor menos un medio. Recordemos que nos interesa solamente el signo. En este caso, la función para este intervalo toma signo negativo. Entonces, el intervalo 3, 5 va a ser parte del conjunto de negatividad de la función que estamos estudiando. Por último, vamos a evaluar a la función en el último intervalo. Vamos a darle un valor. En este caso, podríamos darle valor 6. Si le damos valor 6, nos queda que f de 6 es 6 menos 5 sobre 2 por 6 menos 6. Y en este caso, nos queda que f de 6 es igual a un sexto. O sea, el valor que toma es positivo. Por lo tanto, este intervalo es parte del conjunto de positividad de la función. Entonces nos queda que el conjunto de positividad de la función serían los intervalos menos infinito 3 y 5 más infinito. O sea, el conjunto de positividad nos queda que es menos infinito 3 unión el intervalo 5 más infinito. Y el conjunto de negatividad de esta función sería el intervalo abierto siempre 3, 5. Por último, y para concluir con el análisis de la función antes de hacer el gráfico, nos queda por determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Para esto vamos a tomar dos valores a derecha de la asíntota vertical y dos valores a izquierda de la asíntota vertical, a ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Por ejemplo, a derecha de la asíntota ya tenemos dos valores tomados, o sea, le dimos valor 4 a la función y le dimos valor 6. Fíjense. Cuando la abscisa crece, cuando crece la x, le habíamos dado 4 y acá le habíamos dado 6 a la función, ¿qué sucede con la ordenada, con el valor de y? También crece. Por lo tanto, a izquierda
a derecha de la asíntota, la función crece. Bueno, veamos ahora qué es lo que pasa a la izquierda de la asíntota vertical. También le vamos a dar dos valores. Un valor ya lo teníamos dado, le habíamos dado valor 0 a la función, nos había dado 5/6. Vamos a tomar otro valor, por ejemplo, le podemos dar valor 1. Si le damos valor 1, f de 1, nos quedaría que es igual a 1. Entonces hacemos el mismo análisis. Cuando la abscisa crece, le habíamos dado valor 0 y acá valor 1, hicimos crecer la abscisa. ¿Qué sucede con la ordenada, con el valor de i? 5/6 a 1. También crece. Entonces también a izquierda de la asíntota vertical, que era x igual 3, la función crece. Por lo tanto, crece para todo su dominio. Entonces decimos que el intervalo de crecimiento de la función es el dominio de la función, o sea, todos los reales menos el 3, coincide con el dominio de la función. Y decimos que el intervalo de crecimiento de la función no existe. La función no decrece para ninguno de los valores del dominio. Entonces, acá tenemos ya el análisis completo de la función. Bueno, entonces ahora para hacer el gráfico de la función, primero vamos a borrar un poco la pizarra para que nos quede espacio. Bueno, borramos la pantalla. Ahora vamos a dibujar los ejes cartesianos como para poder comenzar a graficar la función. Bueno, muy bien, tenemos los ejes cartesianos. Vamos a comenzar a graficar todo lo que conocemos para, por último, graficar la curva de la función. Entonces, podemos graficar las dos asíntotas, la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Recordemos que la asíntota vertical era x igual 3 y la asíntota horizontal era y igual a 1/2. Entonces tenemos las dos asíntotas. Vamos a graficar ahora la raíz de la función y la ordenada al origen, o sea, los dos puntos en donde la función corta a los ejes cartesianos. Muy bien, ahí tenemos la raíz de la función. Vamos a graficar acá la ordenada del origen. Y ahora, como para poder guiarnos un poco más y poder graficar en forma aproximada, lo que hacemos es tomar esos puntos con que trabajamos para averiguar todo lo que fuimos averiguando, para averiguar los signos de la función y los intervalos. Entonces podemos ir tomando algunos de esos puntos y graficarlos. Por ejemplo, este punto, ¿sí?, que habíamos hecho, que era 6/6, o el punto 4 menos 1/2, el punto 1/1. Y bueno, y acá tenemos una idea de cómo va a pasar la función. ¿Sí? Recordemos que se hace la función asintótica a estas dos rectas, a la asíntota vertical y horizontal. Entonces ahora sí estaríamos en condiciones de graficar la función. Entonces tomamos el lápiz y le hacemos pasar por esos puntos y nos queda de esta forma graficada la función. Y bueno, acá tenemos el análisis completo con el gráfico. Bueno, espero que les haya resultado simple, espero que hayan entendido el análisis y gráfico de una función homográfica. Bueno, los espero en el próximo video. Recuerden, suscríbanse a mi canal,
Marcemática. Coméntenlo, divúlguenlo y hasta la próxima. Muchas gracias.